Nuestra emisora, Guillermo Movia, él es coordinador de tecnología y seguridad digital de la Fundación Internet Bolivia. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes. Bien, primero vamos a comenzar por el número uno. ¿Qué es el chat GPT? Bueno, ChatGPT es una herramienta de una empresa que se llama OpenAI, o sea, Mm, de inteligencia artificial abierta, en Sí, teoría. Esta es una empresa que lo puso, digamos, ChatGPT se hizo muy famoso porque lo puso de acceso gratuito, por lo menos en ciertos momentos. ujú, Entonces cualquiera de nosotros puede entrar sí. y ponerle preguntas o hacer cuestionamientos o escribirle cosas o Sí, pedirle cosas. En verdad sí. creo que sería más pedirle que hacerle preguntas. Eh, Justamente para mí es parte de la diferencia, ¿no? Sí. Más o menos lo que hacemos cuando buscamos algo. ¿En Cuando, qué año ocurrió la revolución industrial en el mundo? claro, Y le pero ponemos un interrogante. sí, pero la diferencia sería en que dos cosas. Una, que advierte el mismo chat GPT cuando entra, que es que fue entrenado con hechos hasta, creo que septiembre del 2021, supongamos. Mm, Entonces no puede saber nada más posterior a eso. Por ejemplo, no sé si ahora habrá cambiado, pero si uno le preguntaba sobre qué pasó en el Mundial de Qatar, no lo no sabía. sabe. Respondía, no Mm, tengo, no tengo información ujú, posterior a septiembre del ujú, 2021. Y lo otro es que técnicamente no responde, devuelve un texto. Y por eso es importante el error que cometieron estos vocales, digamos. Porque no es que esto es una tecnología que nos puede dar respuestas verdaderas. no. Lo que intenta dar es devolver un texto coherente con el contexto y con lo que le pedimos. Mm, Coherente no quiere decir ni que sea verdadero, ni que imparta justicia en este claro, caso, digamos. O claro. sea, lo único es un sistema, es más complejo, digamos, pero básicamente como el teclado de nuestro teléfono que intenta sugerirnos cuál es la próxima palabra que vamos a usar, lo que va haciendo es a partir de lo que nosotros le pedimos, va viendo la probabilidad de la siguiente palabra que puede ir poniendo. Ujú, Y eso, obviamente, lo hace mucho más inteligente que nuestro teléfono, porque no va siguiendo solo una palabra, digamos. No es que la próxima, la más probable de la es la vida, digamos, ¿no? ujú, Va haciendo párrafos enteros, entonces puede mantener una coherencia a través de párrafos, pero insisto, no tiene como objetivo buscar la verdad ni la justicia, ujú, o sea, solo devolver un texto coherente. Entonces, en este caso, utilizarlo como un espacio que nos pueda llegar a dar experiencia previa en otros países o jurisprudencia ujú, es errado, porque no ese es el objetivo de la herramienta. ujú. Bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? Bueno, son un montón de cosas la inteligencia artificial, digamos. Esta es una sola de las herramientas, digamos. Tenemos inteligencias artificiales que buscan patrones en imágenes, digamos, para identificar gatos o identificar perros o identificar Ujú, cosas. ujú, Pero básicamente, en este caso, lo que se hace con estos que se llaman enormes modelos de lenguaje, es darles un corpus muy grande de textos. No sabemos cuán grande, de hecho la empresa da un número, ujú. dice trillones, pero no se sabe de dónde lo saca y esa es otra parte del problema, Sí, digamos, ¿no? sí. Pero se les da mucho texto y a partir de eso esta inteligencia artificial hace esto, ¿no? La cuestión de qué probable es que después de esta palabra venga esta otra palabra. Ujú, Y entonces va llenando una frase con probabilidades. Hace algunas otras cosas, digamos, fue subentrenada con respuestas de humanos. Entonces al principio nosotros le podemos poner un pulgar para arriba, un pulgar para abajo, si nos gustó o no nos gustó su sí, respuesta. sí. Entonces eso se llama refuerzo por humanos. Si nos parece que respondió mal, le pondremos un pulgar para abajo, entonces se supone que a partir de ahí aprende a no responder eso de nuevo y a mejorar. Ujú, Pero no deja de ser una cuestión probabilística. Entonces, si usted le pregunta, y con un mínimo detalle más, que es que cada tanto va haciendo alguna diferencia, porque si no siempre daría las mismas respuestas, pero no da las mismas respuestas. ujú. Si usted le hace una pregunta y yo escribo exactamente lo mismo en otra instancia de chat GPT o donde yo estoy, no nos va a contestar lo mismo, porque justamente no está buscando responder verdad, solo está generando texto probablemente coherente. Ahora, Guillermo, hace un tiempo me enteré que hubo un problema en Colombia
porque habían personas que estaban llenando el chat GPT con, por ejemplo, el código penal colombiano, el código penal venezolano, uruguayo, en fin. Esto funciona también a través de ese llenado de datos, ¿verdad? No, nosotros como usuarios normales no le damos directamente información a ChatGPT. Nosotros lo que podríamos, o sea, lo que puede pasar es que... Era que OpenAI había contratado a estas personas para que le pongan al ChatGPT información que puede ser en algún momento requerida por alguien en esta parte del mundo. Me refiero a eso, a que hay personas que llenan con información. Eso supuestamente lo podrían hacer, lo cual no quiere decir que igualmente cuando le preguntemos algo del Código Penal colombiano, boliviano o etcétera, nos pueda responder exactamente bien, ¿no? O sea, porque va a devolver un texto. Eso era un poco lo que decía antes. Lamentablemente estas empresas, y ese es un reclamo que le están haciendo muchos investigadores, es que digan cuál es el corpus con el que han llenado a estas inteligencias artificiales. Porque no es lo mismo, por poner un ejemplo muy banal, si lo llenamos con literatura sobre economía o sobre jurisprudencia boliviana, que si lo llenamos con las crónicas de fútbol de toda la historia del fútbol boliviano. No va a poder responder lo mismo porque se basa en probabilidades diferentes a partir de lo que aprendió. Entonces, si no sabemos con qué lo han llenado, no podemos saber qué sesgos puede tener cuando responde o cuando devuelve un texto, ¿no? Y en todas las inteligencias artificiales uno de los grandes problemas son los sesgos que tienen a partir de con qué fuimos entrenando a esa inteligencia artificial. Por poner un ejemplo muy corto y de otro espectro, se usa mucho reconocimiento de imágenes para intentar encontrar enfermedades mucho antes de lo que podría detectarlo el ojo humano. Por ejemplo, en ecografías o en distintos estudios. A una inteligencia artificial se le entrenó para que pudiera detectar un tipo de cáncer. Posteriormente se dieron cuenta los que lo habían entrenado que uno de sus errores había sido que todas las imágenes que tenían un cáncer positivo contenían además dentro de la imagen una regla para medir el tamaño de él. Entonces, esa inteligencia artificial dio por sentado que donde había una regla había un cáncer positivo. Porque no sabe qué es lo que tiene que ver. Lo que encuentra son patrones en las imágenes que le dieron o en los textos que le dieron. No son seres humanos, pues no son médicos. De hecho, no tienen esa inteligencia, ¿verdad? Exacto. De hecho, hay una discusión sobre si eso es inteligencia o no, digamos, ¿no? Hay investigadores que están diciendo que justamente todos estos nombres que se les ponen son aspiracionales. Querríamos que fueran inteligencias artificiales. El tema es que como se difunden con esos nombres, se difunden en gran medida porque estas empresas siguen buscando recursos para que más otras empresas les pongan dinero. Entonces dicen que pueden hacer mejores cosas de las que pueden hacer. El problema es que después hay gente que se confunde en su utilidad, como estos vocales, y lo intentan usar como un oráculo de verdad para que les respondan más rápidamente. Como si consultando eso vas a obtener la verdad. Exacto. Y estamos quedando en el primer punto del chat GPT o de otros sitios de consulta en Internet. No se obtiene la verdad generalmente. Hay algunas cuestiones que consultas y sí te da cuándo fue la revolución, año de la Revolución Francesa, te dice 1789. Eso está bien. Pero de ahí a preguntar más sobre la Revolución Francesa para hacer una exposición como si fueras un experto, hay una distancia, un camino que tienes que recorrer en la universidad, no en el chat GPT. Exacto. Digamos, si entrenamos con todo, supongamos que entrenaron parte de lo que usaron fue la Wikipedia, y suponemos que la Wikipedia tiene bien puestos los datos así fehacientes, digamos, ¿no? Entonces una fecha puede ser que lo diga casi perfecto el 99% de las veces, que no erre nunca cuándo fue la Revolución Francesa. Pero una cosa es un dato y otra cosa es una opinión sobre algo. Sobre que en este caso la pregunta que dijeron que le hicieron, por lo menos lo que estaba en la declaración de hoy, era algo así como si los periodistas tienen responsabilidad sobre la divulgación de imágenes.
Eso ya es opinión, no es ni siquiera un dato, digamos. O sea, y hay otra parte que es importante, sobre todo con esta herramienta en particular, pero en general con todas las que se encuentran en este momento, es que si uno le pide precisiones, en general la herramienta va a dar precisiones falsas, pero va a dar. Digamos, si uno le pide la cita, ¿de dónde sacaste que sí tienen que son responsables los periodistas? Muy posiblemente le diga, fulanito de tal, en tal momento dijo eso, pero si uno lo busca, no hay. Eso no existió. Y de hecho hay varios casos de periodistas en otras partes del mundo a los cuales les viene gente a preguntarle, no estoy encontrando la nota donde escribiste tal cosa. Y se ponen a buscar y en verdad no existió. Lo que pasa es que ChatGPT dice, fulanito, tal periodista escribió sobre esto en tal momento, pero esa nota nunca existió. Bien, tengo que ir a una pausa en este momento y enseguida retornamos para seguir hablando de esto, porque desde aquí, en la redacción de prensa de Herbol, le hicieron una consulta al ChatGPT y vas a ver lo que respondió. Bueno, estamos acá conversando con Guillermo Movia, él es coordinador de tecnología y seguridad digital de la Fundación Internet Bolivia, y estamos hablando sobre esto del ChatGPT, que se usó en una audiencia con unos periodistas que publicaron unas imágenes sobre violencia contra una persona, y en eso hay que aclarar una cuestión. Si esas imágenes pixelan el rostro, no es posible hacer un juicio contra las personas que están publicando esas imágenes. Si esas imágenes no pixelan el rostro, ahí sí nos metemos en problemas. Lo otro quiere decir que estamos ocultando la identidad de esas personas porque se han mostrado imágenes de los daños que ha producido la violencia contra esa persona. Pero bueno, eso es cuando no trabajamos con inteligencia artificial, sino con la cabeza fría para saber bien qué es lo que podemos o no podemos hacer en los medios de comunicación. Lo mismo creo que se aplica a los jueces que están juzgando algo. Pasó todo lo que pasó, la consulta al ChatGPT en plena audiencia. Yo creo que ahí está el problema, porque puedes consultar, pero hazlo en tu casa, hazlo en tu oficina. Cuando vas a entrar a la audiencia, antes consulta lo que quieras. Consulta el Código Penal, consultar las leyes, consultar la Constitución y después consultar al ChatGPT, consultar Wikipedia, consultar Google, lo que quieras. Pero no en plena audiencia porque, claro, ahí nos estamos valiendo de algo que no nos va a decir la verdad. ¿Es así? Sí, para mí, en este caso ni siquiera, o sea, sería consultar ChatGPT, pero sabiendo cuál es su función y para qué sirve, digamos. Porque volvemos a lo mismo, si el tema es creer que esta herramienta nos va a dar la verdad sobre algo, la respuesta concreta sobre algo. Si ellos lo hubieran usado, supongamos que no tuvieran ganas de tipear, entonces dicen, bueno, escribime el fallo final diciendo que los periodistas son culpables, no son culpables, etcétera. Y se lo redacta y lo revisan y ven que escribió todo bien y que no puso una jurisprudencia que no existe, etcétera. Bueno, allá ellos, digamos, si no tienen ganas de tipear, yo creo que deberían tipear, pero bueno, eso es otra cosa. Son usos que se le pueden dar para lo que sirve, que es que genere texto. Pero nuevamente, no se puede pensar que genera texto ni verdadero, ni que puede ser dado a conocer sin revisarlo antes, porque cita mal, inventa fuentes, digamos, es una herramienta que sirve para otras cosas, básicamente. Sí. No es una crítica a ChatGPT, solo que no sirve para esto. Exacto. Bueno, hay algo que en lo personal, yo te digo, no me niego a los avances, al ChatGPT, al ChatGPT 4, a todo lo que venga después, ¿no? Si viene el GPT hasta el 250, está bien, porque el mundo está así. El mundo siempre ha sido así, siempre ha ido en evolución, nunca para atrás, salvo alguna vez que hubo una catástrofe universal. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tú le puedes señalar al ChatGPT? Hace un ratito en el intermedio te decía,
que para mí lo peligroso es que si alguien consulta sin tener las herramientas de las que estamos hablando ahora acá al ChatGPT y el ChatGPT le responde, ese alguien tome eso como una verdad absoluta. Para mí ahí está el problema, no en el ChatGPT, sino en las personas que usan sin conocer qué te va a devolver el ChatGPT. ¿Es así o tienes otro criterio? Sí, no, yo creo que ese es el principal problema. Hay varios, pero el principal problema es ese, lo que pueden generar y qué tan probable o qué tan parecido a una verdad pueda ser generado. De hecho, parte de lo que se está intentando, digo, más allá de regular es difícil, pero justamente un acuerdo que se está intentando hacer con la mayoría de las empresas que están desarrollando esto, es que tengan una forma de marca de agua para mostrar que está hecho con una inteligencia artificial. Si es una imagen que aparezca que fue hecho con una inteligencia artificial, si es un texto que aparezca de alguna forma. O sea, que haya alguna forma de que uno cuando lo lee, o cuando ve un video, o cuando escucha un audio, pueda darse rápidamente cuenta que fue generado por una inteligencia artificial y no es verdad o no es algo generado, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que usted dio, que no es una persona hablando y que dijo eso. Pero para mí el mayor problema con esto es que justamente, como estas empresas están en este momento compitiendo por ver quién es la que puede más rápido posicionarse como la empresa líder en inteligencia artificial, muchas veces exageran lo que pueden hacer las inteligencias artificiales. Y esa exageración, cuando llega a los medios, no se lee como una exageración. Y entonces confunde a la gente pensando que puede hacer mucho más de lo que puede hacer realmente. O que estamos en vistas de que estamos más cerca de tener una inteligencia artificial que va a superar a la inteligencia de los hombres y que va a terminar con la civilización. Entonces lo que dicen muchos especialistas es, no sé si recuerda que hace 2 o 3 semanas hubo una carta muy famosa, levantada por todos los medios, pidiendo una pausa en el desarrollo de inteligencias artificiales. Pero esa carta fue parte de algunos empresarios que quizás estaban atrasados en inteligencia artificial, entonces están necesitando tiempo para acercarse. Otros que sí, que genuinamente estaban con ciertos miedos. Pero lo que dicen muchos otros investigadores en este momento es, esa carta se preocupa por unos supuestos problemas futuros, el fin de la civilización, el fin de la democracia, etcétera, cuando están generando problemas reales ahora, digamos, ¿no? Y el problema es que eso que se está generando ahora, en muchos casos es responsabilidad de estas empresas. Entonces, para no hacer nada ahora, ponen el miedo en un futuro. Ahora se está usando para mucho del trabajo de mejorar las bases de datos o mejorar con qué se está entrenando a las inteligencias artificiales, trabajo semi-esclavo en África por seres humanos, digamos, ¿no? Sí. O sea, gente que lo ponen ahí a trabajar, a leer lo peor que genera Internet, a ver lo peor que genera Internet, por muy poca plata. Entonces, la explotación laboral es ahora, no solo va a ser en 200 años claro. o en 100 años. Entonces, hay muchos problemas que las inteligencias artificiales están generando ahora. Y otro medio relativo que se está empezando a discutir ahora es el consumo energético de esto. ¿Y para qué lo estamos haciendo? ¿No? Digamos, o sea, ChatGPT sí puede ser muy divertido usarlo y decir, preguntarle cosas y decirle, haceme la receta con estas 4 cosas que tengo y que invente algo. Ahora, si eso le estaban diciendo antes que una interacción con ChatGPT es casi una botella de agua de 500 milímetros cúbicos cada vez que nosotros hablamos. Si eso lo vemos con todo el mundo que está usando para jugar, el consumo de agua es tremendo. Claro. Y el agua es un recurso escaso, claro, del cual no podemos recuperar. Entonces, ¿tiene sentido que la humanidad esté gastando toda esa energía para jugar un rato con algo que lo que nos devuelve es una receta? Por eso, hay muchas cosas y quizás eso es un poco más alejado, pero no deja de ser una problemática actual. Después vamos a ver, al volver de esta pausa, a ver qué pasa con quienes no tienen la posibilidad de hablar como estamos hablando en este momento y que usan todas las herramientas que hay, comenzando desde el teléfono inteligente.
Las 4 de la tarde con 7 minutos. Vamos a ver, creo que nos están mandando algunos mensajes. Vamos a ver si... no lo encuentro, Sergio. Vamos a ver si me lo puedes mandar. Me lo puedes mandar. Bien, estamos conversando con Guillermo Movia. Él es coordinador de tecnología y seguridad digital de la Fundación Internet Bolivia. Te pregunto, el avance de la tecnología es indetenible, eso no cabe la menor duda. Todos los días nos vamos a enterar, ahora el ChatGPT, antes era Google y antes era el Internet, en fin, estamos en una era en la que el mundo no se detiene. Pero esto trae consecuencias, es decir, va avanzando el mundo, pero parte de la humanidad no avanza como avanza la tecnología, por tanto se queda atrás. Pero esa parte de la humanidad se inmiscuye en lo que es la tecnología y, por ejemplo, en Bolivia hay más teléfonos celulares que habitantes, y así pasa en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en estos casos el Internet, cuando es mal usado, por ejemplo para fabricar fake news, hace que la gente crea a pie juntillas lo que le está diciendo su teléfono con una fake news que puede decir cualquier cosa y la persona lo acepta como una verdad. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque la gente en estos tiempos, ahora en este 19 de abril del 2021, 23, y ya estoy atrasado, tiene un teléfono donde recibe todos los días mensajes de todo tipo. Y para algunas personas todos esos mensajes o son muy divertidos o son verdaderos, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cómo podemos salvar esa brecha o ya no es salvable? Primero, yo creo que sí se puede discutir sobre el avance de la tecnología. Creo que la tecnología no avanza sí o sí para un solo lado. La tecnología es política y tiene intereses políticos y va hacia determinadas cuestiones que se quieren hacer. Que ahora, que se desarrollen tecnologías que faciliten determinadas cosas, tiene una visión por detrás. No digo que sea todo liderado y que todo pensado en un sector oculto, los Illuminati, no digo eso. Solo digo que todo avance, para que algo avance para un lugar, tiene que haber plata para que avance para ese lugar, tiene que haber intereses para que vaya para ese lugar. Entonces, la tecnología sí va a avanzar, pero no necesariamente va a avanzar para un solo lado como si hubiera una sola forma de avanzar. Volviendo a la pregunta, me parece que, digamos, la respuesta es necesitamos más educación para todas estas cosas, digamos, ¿no? O sea, justamente parte de cierta idea es que la tecnología no nos puede engañar o todo lo que tiene atrás una inteligencia artificial o tecnología nos va a dar la verdad o va a ir hacia un buen lado. Lamentablemente sí, vamos a tener que estar más atentos a que todo lo que recibamos, como parece que va a avanzar todo esto ahora, a revisar antes de pensar que algo es verdad o no es verdad. Como hablábamos también en el intermedio, digamos, o sea, para mí parte de esto, fake news existieron siempre, formas de engañar a la gente existieron siempre, lo que hay ahora es una mayor facilidad quizás para crearlas, que sean un poco más creíbles justamente. El otro día estaba en la Feria del Alto, por ejemplo, y un montón de negocios usan voces artificiales de Mariano Clos para publicitar determinadas cosas, digamos, ¿no? Y entonces escuchamos a Mariano Clos vendiéndonos camperas por 5 bolivianos. Eso ya va a estar. Para mí, con lo que se amolda eso es que cada vez estamos más permeables a creer lo que ya creemos, o a creer lo que va a reforzar nuestras propias ideas. Si yo creo que un árbitro, por salir de un ejemplo de política, un árbitro de fútbol siempre está en contra de mi equipo y aparece un video falso de ese árbitro simulando que ese árbitro está diciendo sí, yo soy de mi equipo rival, lo voy a creer antes de pensar si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque refuerza la idea que yo ya tengo, que es este árbitro nos odia.
digamos, ¿no? Exacto. Y eso cada vez va a pasar más, pero también por una cuestión cultural y porque me parece que es más fácil aceptar las cosas que nos dan la razón que aceptar las cosas Claro. que nos O sea, niegan, digamos. Reforzar lo que ya tienes instalado en ti respecto a varias cosas, ¿no? A todo, digamos. A todo. O sea, es mucho más fácil para mí creer esas cosas, las que me dan la razón, que las cosas que no me dan la razón. Toma un poquito tu agua porque hay una pregunta, un oyente llamó a nuestra emisora y dice, además está preguntando, ¿no? Dice si es posible que el chat GPT te pueda responder preguntas como ¿es posible desalinizar el agua, sacarle el agua de los océanos, sacarle la sal al agua de los océanos? Si tú pones ¿es posible sacarle la sal al agua de los océanos? ¿Te responde? Eso es lo que pregunta. Para mí, y esto es una cuestión, vamos a hacer una distinción semántica, va a devolver un texto, pero no sé si es una respuesta. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya una inteligencia, una voluntad de responder ahí. Lo que hace es devolver un texto a partir de ese pedido que nosotros le hicimos. Entonces, sí, va a devolver algo, ChatGPT. Posiblemente una vez que le preguntemos nos dé una forma de desalinizar el agua del mar, posiblemente otra vez nos diga no, no es posible, posiblemente en algún momento nos diga las dos cosas, y dice, algunos dicen que sí se puede, otros dicen que no. Devolver texto va a devolver texto. Lo que no podemos es estar certeros de que lo que nos devolvió es verdad. No, porque la lógica, yo creo que nuestro amigo oyente está en la lógica, ¿no? Si te dice sí, se puede, y cómo se puede, ¿por qué no lo hacemos? Para evitar todo este problema de la escasez del agua en el mundo, ¿no? Ese sería el pensamiento. A ver si me responde y por ahí tú patentas una forma de sacarle la sal a los océanos y te ganas la vida para 50 generaciones después. Sí, lo que, insisto, va a devolver un texto, seguro que va a devolver, porque no sé, en general, salvo que esté sobrecargado, no se queda callado, va a devolver un texto. Ahora, según quien se lo pregunte y según el momento, y quizás a la misma persona le va a responder 10 veces 10 cosas diferentes sobre si se puede, si no se puede, si lo que dice que se puede y nos da una solución, si es correcto o no es correcta, digamos. O sea, eso depende mucho, pero de nuevo, lo que devuelve es un texto coherente o que intenta ser coherente en base a la probabilidad de que una palabra vaya detrás de otra. En el fondo es eso, no está respondiendo con la verdad y quizás ahora se supone que, por ejemplo, van a agregarle la posibilidad de ponerle otros pequeños programitas y que entonces eso va a hacer que pueda buscar en Internet al mismo tiempo, porque ahora no busca en Internet, o sea, solo responde con lo que Con ya lo que tiene, con lo que fue entrenado. Sí, sí. Entonces se supone que después va a poder consultar en el momento Internet, etcétera, que ya lo está haciendo el buscador de Microsoft porque tienen una asociación, etcétera. Pero de nuevo, va a generar texto, nunca vamos a tener que pensar que esa respuesta que nos está respondiendo es una entidad que tiene conciencia y que está respondiendo. Guillermo, a veces hay que hablar bien claro, ¿no? La gente debe consultar el chat GPT para obtener respuestas certeras o debe abstenerse porque el chat GPT no te da respuestas certeras. No, Estoy en un extremo, creo, ¿no? Sí, yo creo que yo cada tanto lo uso para divertirme o para hacer cosas que tienen que ver con esto, ser vago y decir, escribime un texto en el cual incluya, escribime una carta que incluya este párrafo, este párrafo y este párrafo, y entonces te escribe algo y suena bien, digamos. Lo que yo digo es que es difícil usarlo para preguntas en las cuales nos basemos a partir de eso para hacer determinadas cosas. De hecho, hubo un caso hace poco en Bélgica de una persona que se suicidó, por lo menos parece que se suicidó a partir de esto, de usar justamente una inteligencia artificial, no era ChatGPT, era otra, pero era de uso similar, justamente como un asistente semipsicológico, digamos, ¿no? Y empezó a hablar, y eso lo llevó. Obviamente no es culpa de esa tecnología, pero al mismo tiempo es... muchos especialistas dicen que es muy difícil para el ser humano, cuando
algo le responde de cierta forma que parece ser humano, no humanizar a eso, digamos, ¿no? Y entonces uno empieza a creerle, empieza a tenerle respeto o relación a eso que nos está escribiendo y le pide por favor que le haga tal cosa, le agradece cuando termina, digamos, ¿no? Y ChatGPT justamente está preparado para simular un diálogo de algo. Entonces, cuando uno le agradece, dice, no, de nada, no te preocupes. Digo, es como genera esa interacción. Y para el ser humano es muy difícil que cuando estamos con ese tipo de interacción, no humanicemos a lo otro que hay. Entonces, dejemos de pensar que eso es una herramienta tecnológica que solo nos devuelve texto. Están llegando más preguntas, pero tengo que ir a una pausa en este momento. Y después vamos a llegar a las conclusiones. A las 4:19 estamos conversando con Guillermo Movia sobre la inteligencia artificial, y otro amigo oyente nos escribe y dice una pregunta: ¿qué tan inconsistente puede ser el chat GPT? Bueno, depende de a qué nos basemos con inconsistente, ¿no? Pero como decía antes, va a responder diferente cada vez que le preguntemos, por más que usemos exactamente las mismas palabras y la misma distribución del texto y copiemos y lo hagamos. ¿Por qué? Siendo un poco más técnico, como decía, va usando probabilidades de qué palabra es la que puede más probablemente siga a la que viene usando, pero cada tanto, para que justamente parezca más un diálogo y no parezca una máquina repitiendo, usan algo que en la terminología se llama temperatura, que va variando esas palabras. Entonces, por ejemplo, si tiene que poner la quinta palabra y dice que tiene que ser portería, va a buscar, en ese caso, una parecida para no volver a poner portería siempre, para que parezca más algo escrito por un ser humano en lugar de por una máquina que responde siempre lo mismo. Entonces, inconsistente es tanto, puede ser, en que nos va a responder a veces que sí se puede hacer tal cosa o a veces que no se puede hacer tal cosa, y al mismo tiempo los párrafos siempre van a ser diferentes, justamente para simular ser una persona o por lo menos tener una cierta entidad. Bien, hay una noticia, dice el artista Boris Eldagsen. Bueno, esta nota la estoy leyendo del periódico El Mercurio de Chile, para estar más seguros de que es verdadera, porque esto también puede construir la inteligencia artificial. El artista Boris Eldagsen rechazó el premio del primer puesto en el Sony World Photography, esto debido a que la imagen que envió el alemán no fue tomada por él, sino generada a través de inteligencia artificial. Y dice este artista fotógrafo: gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por inteligencia artificial que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía. El artista lo hizo para abrir un debate al respecto, y dice, así comentó que las imágenes de inteligencia artificial y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Una cosa es la fotografía, otra la inteligencia artificial. Son entidades diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio. Es decir, honesto, dice, lo hice con la inteligencia artificial, que no es fotografía. Lo que te decía, en esta casa radial, nosotros los periodistas no utilizamos redes sociales como fuente. Eso no es posible, porque nos pueden mentir, nos podemos equivocar. Usamos lo del periodismo, comprobar la información, comprobar la noticia. No es solo el chat GPT, es también esto. Es una fotografía donde hay dos mujeres, una detrás de otra. A la de atrás se le ve la mitad del rostro, y a la primera se le ve el rostro cubierto con un velo, y el color es un tono verdoso, como en blanco y negro, pero con un verde muy suavito. Esto se produce por otros sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí. Porque no es que comienza con el ChatGPT. No, y los de imágenes también los que generan imágenes son bastante conocidos y también se usan bastante. Y además hay muchos diferentes, algunos con costo, otros de código abierto que se puede descargar y cualquiera se puede instalar en su computadora. Y justamente un poco por esto era lo que hablábamos antes, ¿no? Que como cierta parte de la propuesta es que todo lo generado por inteligencias artificiales tenga una marca de agua, entonces que no pudiera llegar a esto, y quizás la marca de agua no sea en la imagen en sí, sino los archivos de imágenes digitales pueden contener mucha más información que solo la imagen, entonces puede estar ahí dicho que esto está hecho con una inteligencia artificial, etcétera. Porque claro, justamente lo que vamos a tener es mayor problema para esto. Por ahora, esa imagen no la vi, claramente está muy bien hecha por alguno, sí, claro. o hizo algo que, con lo que suelen tener más problemas los sistemas de inteligencia artificial de imágenes en humanos, es con la cara. Entonces por eso quizás tenía un velo para tapar determinadas cosas. No suelen hacer bien los dientes, por ejemplo, y los dedos. Muchas veces ponen más de 5 dedos, porque eso se puede corregir. Claro. De hecho, muchos de los sistemas de generación de imágenes tienen un segundo, o sea, uno genera la imagen y si es una cara, le pone un segundo filtro para mejorar la cara, porque saben que una de las fallas suele ser esa. Entonces, quizás fue muy inteligente para hacer que no se vieran las cosas en las que suelen tener problemas las inteligencias artificiales generando imágenes. Pero sí va a ser un problema para este tipo de cosas, para concursos, para mostrar concursos, va a ser en una editorial, bueno, no sé si es editorial en sí, pero era un sello de una revista que publicaba cuentos de ciencia ficción, muy conocida. Tuvieron que cerrar el formulario porque habían sido invadidos por cuentos hechos con inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema? Es una revista que paga por publicar los textos. Entonces, justamente ellos dijeron, bueno, no, cerramos hasta dentro de un tiempo para ver cómo vamos a manejar esto, porque lo que estamos ahora es inundado de textos creados por inteligencias artificiales que quizás lo manda un ser humano al que le vamos a pagar por algo que no hizo técnicamente, digamos. Sí. O sea, entonces ese es un problema. Varios lugares, así como el caso de Italia, por ahora es específico porque lo que más se quejaban es que no responde ChatGPT, no toma en cuenta el tema de datos personales de la Unión Europea. Entonces uno le puede poner datos y no tiene ninguna restricción a eso, no tiene una validación de la edad de la persona, entonces lo podían consultar menores de 13 años y le podía estar dando respuestas que no eran aptas para menores, etcétera. Entonces por ahora era eso, pero va a haber determinadas restricciones en distintos espacios, o sea, así como esta revista de ciencia ficción, habrá revistas científicas que tendrán que empezar a ver qué va a pasar con estas cuestiones, digamos, ¿no? La revisión de pares. Vamos a... Eso en un punto, yo no sé, quizás no sea completamente malo, solo habrá que ver cómo se van a adaptar todas estas cosas, digamos, ¿no? ¿Cómo los van a pescar? Exacto. Para que no los engañen, ¿no? Pero esto no ha sucedido solo con la inteligencia artificial. No. Hay periodistas del New York Times que han sido pescados con reportajes inventados por ellos. Exacto. Entonces, no solo es la inteligencia artificial, es el ser humano también, que tiene esas tendencias, ¿no? Hay otro medio importante de Estados Unidos, tecnológico, que justamente dijo, bueno, vamos a empezar a probar cómo escribir en lugar de tener redactores o tener redactores para algunas cosas muy específicas y después las notas que son, entre comillas, aburridas del lanzamiento de un teléfono, que lo escriba una inteligencia artificial. Total, ¿para qué vamos a poner una persona a hacer eso? Y después se dieron cuenta, tuvieron que dar de baja muchas notas, porque se dieron cuenta que había plagiado a otros sitios, digamos, ¿no? Como buscando información, había sacado y había párrafos casi completos que con un cambio de palabras mínimo, pero entonces se podían ver en riesgo de plagio, de ser denunciados por plagio y tener un juicio. Entonces va a haber muchas cosas. ¿Se está usando? Sí, se está usando en varios lados. Muchos medios, lamentablemente, están empezando a usar para pagarle menos a los periodistas o pagar menos periodistas para cosas así, digamos. Pero no van a poder. Bueno, aquí pasó que el Ministerio de Educación aceptó que unos textos
habían sido plagiados en sus tapas de unos animes coreanos, me parece, Sí. y que los pusieron como si fuera una cuestión propia quienes lo diseñaron, ¿no? Y además esos textos se imprimen por miles. Y entonces, claro, ¿cómo los sancionas? ¿Qué les vas a decir? ¿Que retiran las tapas? Hay que cambiar las tapas. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Pero es un problema y va a ser un problema en las escuelas, no solo aquí en Bolivia, porque los jóvenes van a empezar a consultar el chat GPT y otras cosas que hay en Internet para hacer sus trabajos, en fin. Habrá que buscar algunas formas de evitar que eso ocurra. Por ejemplo, bien sencillo, haciéndoles exponer los trabajos. Expónganlos. Trabajo que me entreguen, trabajo que se expone. Y preguntar sobre eso, hacer algo para que esto no se generalice, porque la flojera del profesor al no leer los trabajos puede ser fatal con esto del chat GPT, ¿no? Sí. Pones una pregunta, hazme un trabajo sobre química que tenga esto, y ahí tienes la respuesta y sigues. Claro, pero ahí tenemos el otro problema, digo. Lo que habría que ver, hubo un docente, creo que de Argentina, pero había hecho, digamos, lo usaba justamente para, era un docente de historia, lo usaba para, le hacía a ChatGPT, le hacía escribir un texto, y después, sobre historia, ¿no? Sobre un hecho histórico, y después le decía a los alumnos, encuentren los errores, porque había errores, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenían que interpretar, leer, interpretar, buscar cuáles podían ser los errores, digamos. Quizás es cómo usarlo de otra forma. Y después la misma, digamos, a partir de que salió esto, obviamente salieron un montón de herramientas para intentar detectar cuándo lo escribió una inteligencia artificial y cuándo lo escribió un humano, digamos, ¿no? Sí. Y ahí también habrá que ver. Bueno, si mandas a hacer a un muchacho de 18 años el periodo de la dictadura, de las dictaduras en Bolivia, obligale a que consulte libros. Esto para los maestros. Que consulte libros y que después te dé la bibliografía de donde sacó ese trabajo, esa investigación. Pero bueno, lo último, Guillermo, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando en este momento para defenderse de las noticias falsas, de los sitios en los que aparece pornografía? ¿Qué le dirías que tiene que hacer para defenderse de esos temas? En el caso de noticias falsas, desconfiar de todo, en principio. Y más si me da la razón. Sé que es difícil, digamos, a todos nos cuesta, porque tenemos tendencia Sí. a reforzar lo que nos da la razón. Pero si algo nos da la razón y parece y nos importa mucho, desconfiar y buscar otras fuentes, digamos, ¿no? Intentar comparar, ver si alguien más lo dice. No confiar en los audios que nos llegan por WhatsApp, no confiar en... confiar en el sentido de que por más que nos lo mande nuestro mejor amigo, mejor amiga, y nos dice algo que parece demasiado, verificar que sea. En Internet, lamentablemente, o sea, con todo, creo que en lo que va a la base es educarse y desconfiar, digamos. O sea, desconfiar no lo digo de una mala manera, sino realmente buscar más de una fuente de información. Si usamos si leemos un solo periódico, lamentablemente ahora los periódicos en general tienen una tendencia cada vez más reforzada para algún lado, entonces leer la mayor cantidad de periódicos posibles para ver qué dicen distintas todas voces. Las digamos, versiones, ¿no? Bien, da para más, pero no tengo más tiempo. Vamos a ver si nos podemos juntar otro día para seguir con esto, porque me parece que es importante. Perfecto. ¿No? Porque hoy en día todo el mundo anda con su teléfono, su computadora, en fin. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación. Guillermo Movia, coordinador de Tecnología y Seguridad Digital de la Fundación Internet Bolivia, hablándonos del chat GPT, pero también de otras cosas que hay en Internet en estos días.